Mis buenos días. Buenos días, el día de ayer estuvimos trabajando viendo el estado y las normas, ¿no? Buenos días, hijo, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo estoy bien, Miss. ¿En tu Me levan- casa? hoy día me levanté a las 6 de la mañana a ver un programa que yo veo todos los jueves. ¿Así? ¿Qué programa es? A ver, cuéntame. Se llama Beyblade Burst. ¿Sobre qué trata? Son unos vampiros que se golpean hasta que uno explote. Ay, ¿qué es un No, deporte? no, en serio, los Beyblades que salen ahí se dividen en tres partes. Hay un engranaje en que se juntan Es y un deporte, entonces. sí, básicamente. Ah, ya, es un deporte. Muy bien, el que uno tenga gustos, ¿no? Son gustos. ¿Desde cuándo ves ese programa y por qué te atrajo? Desde los 5 años, digo, desde hace 5 años. Ah, y te llamó mucho la atención. Sí, como desde la primera serie salió. Ah, qué bien. ¿En qué canal, ah? En el canal 32, Cartoon Network aquí en mi casa. Ah, Yo ya, soy canal 32 a las 6 de la mañana. todos los jueves. Ah, a ver, voy a verlo para ver qué es lo que, de qué se trata. De repente ¿Usted, usted qué servidor tiene usted? Yo soy Claro. Ah, ya, celular, claro también. En servidor, Claro, usted qué clase de servidor usa, Claro o Movistar. Claro, claro. O sea, como yo soy de Claro, da en el 32. Ah, ya. Todos los de Claro van al 32 entonces, en el Sí. canal 32. Muy bien. ¿Se acuerdan del Estado y las normas? Estábamos evaluando el Estado de Derecho en el cual nos encontramos. Mis Eh, buenos días, disculpe. Buenos días, Heredia, Chinchay, Chamaya, Alzamora, Ketty. Muy Mis, buen. quisiera Sí, decirle que ayer no entré a clase porque tuve problemas de salud. Zapata, ¿no? Cárdenas, Miss. Ay, Cárdenas, ¿qué te dio la gripe? No, los ojos están que me arden. Como yo uso lentes, Mm. mucho estar tiempo sentado en la computadora, los ojos me llegan a arder. Ese es el problema con esto, el estar constantemente también, todo tiene sus dificultades, ¿no? Hay que, a veces, como digo, uno empieza, se sienta y no hay cuando se pare, pero no nos damos cuenta de, la, de lo mal que nos puede hacer, ¿no? Nos trae muy buena información el Internet, pero también todo hay que medular un término medio, ni mucho ni poco, ¿no? Lo necesario nada más, porque pues hay que cuidarnos también, hay que cuidar nuestra vista, que, ay, ni Dios lo quiera, pero es lo más, es lo más preciado, porque vemos los colores, las formas de todas las cosas del mundo, ¿no? Entonces hay que cuidarse. Muy bien, Cárdenas. Entonces, el Estado de Derecho es el tema que estuvimos viendo el día de ayer y no terminamos porque no, comenzamos a analizar y se quedó a mitad, ¿no? Entonces estábamos viendo cómo el, el abogado le recordaba a un representante del Estado de cómo la jurisprudencia, o sea, las normas nacionales e internacionales, nos dicen que debemos de anteponer el cuidado del medio ambiente sobre el derecho que tiene una minería a trabajar en nuestra patria, ¿no? Entonces aquí nos daban tres opiniones, unos estaban a favor, ¿no? Porque dice que daba trabajo, el otro decía que primero debería de ser el bienestar colectivo,
¿no? Y el otro opinaba de que no se dejaba entender el representante del PAMA, ¿no? Y que por eso que habla mucho, dice, y no va al grano, ¿no? Eran tres apreciaciones que tenía la persona sobre el diálogo que estaba viendo. Entonces, el diálogo registra dos intereses aparentemente opuestos. Acá, uno individual que prioriza lo individual y el otro lo público, ¿no? Lo estatal. Y también nos recordaba que el Estado es una creación de los individuos para vivir armónicamente en sociedad, ¿no? Estamos en un sistema democrático, por lo tanto la convivencia debe de basarse en normas democráticas que nos den el suficiente sustento de libertad, ¿no? Para todos por igual. Muy bien, nos quedamos en... Seguimos. Las normas legales podrían ser coercitivas, ¿no? Algunas normas como las que se han dado ahorita tienen una sanción, ¿no? Podrían ser normas iguales para todos y aplicarse sin ningún tipo de privilegios, como son las normas que en estos momentos estamos acatando, ¿no? Que es en forma general para todos. Hay normas, pero hay normas que también se están aplicando o se van a aplicar en los lugares donde la pandemia todavía permanece focalizada, ¿no? Están tratando de evaluar, porque la cuarentena ya se ha roto ya. Las personas están saliendo a las calles tratando de encontrar el sustento para sus familias, y existen muchas expresiones en la televisión, en las cuales se opinan, ¿no? De que dicen que prefiero morir de COVID y no morir de hambre. ¿Qué opinan ustedes ante esas expresiones? Yo creo que son un poco desesperadas por salir y hacer algo, ¿no? Claro, pero ¿qué opinan de las expresiones que dicen las personas, no? Prefiero morir del COVID que de morir de hambre. Bueno. Yo lo veo como que en parte está bien y en parte está mal. Mal porque no se van a cuidar a sí mismos por su salud. Y bien porque no trabajan y no tienen de qué alimentarse. Claro, pero tú, ¿por cuál optarías? ¿No? Dice, cuando prefieres morir ¿cuál preferirías tú? ¿Morir de COVID o morir de hambre? ¿Mm? Viéndolo de esa manera, prefiero morir por COVID que de hambre. No, porque si analizamos el hambre, pues por lo que se manifiesta el COVID, no sé si tendremos una apreciación correcta. De repente aquellas personas que han visto algún familiar, ¿no? El desarrollo de esa enfermedad, de repente nos pueden decir más. Sí. Pero el COVID nada más te afecta, solamente afecta a las personas que tienen baja defensa o no se cuidan bien. Ya, el contagio se da, ¿no? El contagio se está dando, por lo que estamos siendo informados, el contagio se da, pero hay personas, pues, que en el cuerpo se desarrolla de diferente manera, ¿no? Como dices tú,
la defensa de nuestro cuerpo son los que luchan por nosotros. Ellos son los que, nuestros glóbulos blancos, los defensores son los que salen a la defensa, ¿no? Entonces, en cambio, el morirse de hambre, pues, una apreciación mía de repente, ¿no? No sé qué apreciación tengan ustedes, es morirse lentamente y desesperadamente. Yo lo veo de esa manera, no sé qué apreciación tendrán ustedes, ¿no? De qué manera ven, por ejemplo, el COVID y de qué manera ven el morirse de hambre. ¿Mm? Por eso les decía que de repente acá necesitaríamos la opinión de alguien que ha superado el COVID, ¿no? Que ha superado y qué es lo que ha sentido. Entonces vamos a tener, sí. Mi tío Enrique ha superado el COVID después de estar en el hospital un poco de tiempo. Ya. ¿Y que les ha comentado qué sentía? Bueno, sentía que no comía mucho porque no tenía apetito, según como yo escuchaba. Ya, pero algún dolor. Como que no puede respirar bien, necesitaba de un ventilador para que respirara mejor. La desesperación por el oxígeno. Es que mi tío es hipertenso. Ya, por eso fue. Pero entonces el respirador era, de repente, ¿cómo se dice? La necesidad del oxígeno, la desesperación, pero es una desesperación, pues, que dura, de repente, si no te ponen un respirador, durará, pues, la agitación, me imagino, ¿no? Durará poco tiempo, ¿no? Porque algunos inclusive han caído en las puertas de los hospitales antes de ser atendidos. En cambio, la muerte de hambre es una, para mí, apreciación, como les digo, ¿no? Es una, me parece que es una muerte muy lenta y con desesperación. O sea, son dos cosas, por eso que yo también, pensando un poco analizando eso, decía, ¿no? Tienen un poco de razón los señores, ¿no? O sea, es preferible morir por COVID, ¿no? Que morir lentamente, pues, de hambre, ¿no? Y es por eso que ellos también se basaban en ese pensamiento y salían, ¿no? Y se daban fuerza para salir, pues, y qué iban a hacer, ¿no? Entonces, sí. Yo he tenido un familiar que ha tenido COVID, Ya. pero es mi tío, y mi tío es completamente sano, tenía mejores defensas, pero se llegó a enfermar. ¿Y cómo desencadenó su enfermedad? ¿Fue larga? Sí, estuvo como un mes aislado. ¿Con oxígeno? No llegó a... No llegó a usar oxígeno, pero sí llegó a ser alta fiebre y bastante dolor de cabeza y coser mucho. Prácticamente son los síntomas de una gripe fuerte, ¿no? Así como nos da, en los cambios de clima nos da una gripe muy fuerte, a algunos les da con fiebre, etcétera, a otros les da una garraspera, ¿no? Entonces, claro, no se presenta en todos de la misma manera, ¿no? Pero sí, miren, ve, cómo a pesar de que hay personas que son bien cuidadosas en cuanto al cuidado de su cuerpo, también, ¿no? También han sentido y el COVID ha mermado su resistencia. Pero
no ha desencadenado como los otros, ¿no? Con esa furia de estar pues en un hospital, ¿no? Con un respirador cada cierto tiempo, y que si no tenía el respirador, pues automáticamente pues moría, ¿no? Y aún a pesar de eso, algunos con respirador tienden a agravarse también, ¿no? Entonces depende del cuerpo. Entonces, las normas son garantizadoras del orden, porque todos tienen que obedecer. Y la seguridad, ¿no? Que es las normas que en estos momentos se están dando. Orientados a la conducta individual de las personas, ¿no? De qué manera nosotros, el Estado garantiza el orden y la seguridad en estos momentos, ¿no? Para no contagiarnos en esta realidad es pues el uso del tapabocas, el distanciamiento social, que es el que hasta ahorita está prevaleciendo, ¿no? La orden de quédate en casa, que algunos todavía la siguen cumpliendo, otras no, ¿no? Entonces, son normas que garantizan el orden. Normas legítimas, dice, por haber sido creados según los procedimientos establecidos y bajo el consenso de quienes acuerdan respetarlas, es decir, sin haber sido impuestas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay normas que de repente nosotros mismos nos estamos dando, ¿no? Órdenes que no son impuestas en estos momentos, pero como ya han sido establecidas antes, ya las tomamos como legítimas y seguimos pues con esas normas que se nos han dado, ¿no? Aunque a veces pensamos de que es exagerado porque ya las personas también, ya por el tiempo que ha pasado, no, parece que el virus ya, bueno, se está retirando, pero vemos los informes que nos dan las noticias y no, seguimos en la cúspide, ¿no? Y la línea que nos muestran las noticias pues siempre está arriba, no baja. Entonces, debemos de seguir nosotros con las normas, ¿no? Aunque no son impuestas, nosotros debemos de continuar con ellas, ¿no? Porque las hemos legitimizado, como el tapabocas y el distanciamiento social. Posible de cuestionarse. Claro, las normas se cuestionan. En estos momentos hay especialistas, médicos, que están cuestionando, por ejemplo, la cuarentena, ¿no? Ya no estamos, dice, en estos momentos el estar en un aislamiento en el cual ya la gente ya no hace caso, pues. Si observamos cómo la gente desesperada sale a solucionar el problema del ingreso, de los ingresos económicos, entonces ya hay normas que ya se cuestionan, que ya no, en esos momentos ya no están dando cumplimiento a lo que debería por haber sido contravenida por las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando violan los derechos humanos, ¿no? Son posibles las normas, cuando violan los derechos humanos, son posibles de cuestionarse. Habíamos visto también qué deber y derechos se encuentran en juego en la conversación de los personajes, ¿no?
estaba el derecho a la libertad del trabajo, ¿no? Derecho al trabajo por parte de la minera, en querer trabajar y dar trabajo a otras personas, ¿no? Y el otro derecho era el derecho al cuidado del medio ambiente. La otra persona también estaba cuestionando. Entonces, se está jugando en esa conversación esos dos derechos, ¿no? ¿Y cuál de los dos es el prioritario? ¿Cuál es el más importante? Como en estos momentos, por ejemplo, el derecho a la salud es lo principal, ¿no? Por la pandemia. Entonces, a ver, vamos a adentrar. A ver, les quiero compartir esto que me parece interesante. El Estado democrático de derecho, ¿no? Dicha noción alude a una comunidad política. Saben ustedes que en todo acto que realiza el hombre se realiza un poco algo de política, ¿no? El ser humano no es una persona que vive aislado, pues, y al estar relacionado con los demás hacemos política sin querer, ¿no? Porque el Estado pues tiene obligaciones y a veces no las cumple. Por ejemplo, leía una noticia que como siempre todos los años se da fenómenos naturales en algunas partes de nuestro Perú. Y cómo nos demuestra pues que el Estado no llega a esas localidades, ¿no? Como son el friaje, en la parte de la selva, ¿no? Cómo el friaje afecta a nuestros compatriotas, ¿no? ¿Y dónde está el Estado? Yo me preguntaba, ¿no? Hay países que inclusive tienen, por estar más cerca del Ecuador, sienten un frío pues tremendo en partes de Estados Unidos, que se ve como la nieve llega hasta medio metro, donde las calles las paran limpiando con caterpillars, ¿no? Entonces, y ahí pues no existe lo que existe acá en el Perú, ¿no? Una dejadez de parte del Estado en ayudar, en ver la situación en la cual están esos compatriotas. Y eso me preocupó, ¿no? Igual también la helada también, ¿no? Que llega a los países, a los departamentos altoandinos, en los cuales pues el frío es intenso y se pierden muchas vidas. Se pierde la vida de los animales, la vida de las plantas por el hielo, la helada, ¿no? La helada es muy fuerte. ¿Y el Estado qué hace, pues, ¿no? En aquellos lugares donde las casas pues no están acondicionadas, son gente que no tiene recursos económicos, pero que se sienten pues sienten y aman su tierra. Es por eso que no salen, ¿no? Porque otras personas pues al ver todos esos fenómenos que se dan, ¿no? Deberían de, como dice, yo me corro, ¿no? Pero ellos sienten a su tierra y sienten que deben de luchar en ese lugar, pero no tienen ayuda del Estado. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Porque el Estado debe preocuparse, es un Estado, nuestro Estado es un Estado democrático y debe de preocuparse por todos los ciudadanos de igual manera, ¿no? Y el Estado, pues, en estos momentos no está llegando,
¿no? Ha existido mucha corrupción. Entonces, el Estado personifica y simboliza políticamente al todo social. El hombre de hoy nace, se desarrolla y muere dentro de un cuerpo político, ¿no? Como les decía, todos hacemos política desde el momento de nuestro nacimiento, ¿no? La acción de este se gesta incluso desde antes del momento mismo del nacimiento. Alcanza todas las etapas de nuestra existencia. Sí, porque en todo tenemos pues normas que dirigen toda la evolución de una persona desde antes del nacimiento, ¿no? Entonces, las relaciones entre el Estado y el derecho. El Estado crea, reconoce y aplica el denominado derecho vigente. El Estado es quien otorga validez formal a las distintas expresiones del derecho, en razón de ser su declarante y el firme asegurador de su cumplimiento a través de sus órganos jurisdiccionales y coercitivos, ¿no? Es el Estado el que nos crea los derechos que nos rigen, ¿no? Y las obligaciones también, ¿no? Es el Estado que mediante el poder legislativo crea normas, legisla normas que nos van a indicar la manera cómo debemos de nosotros desenvolvernos en este Estado democrático. El derecho permite la regulación de los fines, atributos y competencias y funciones del Estado, ¿no? El Estado que nos brinda. Seguimos. El derecho cumple el papel de legalizador de una situación de poder, haciéndola permanente y confiriéndola seguridad a sus determinaciones, ¿no? Legisla. El derecho del Estado es de legislar. Legisla las normas que nos van a regir, determinando el accionar de todo ser humano que se encuentra en ese estado, ¿no? El Estado de Derecho. Dicha expresión alude a aquella forma de convivencia política de la cual el poder estatal se encuentra sometido a un sistema de normas jurídicas, es decir, denota al Estado sometido y regulado por el derecho. Si no, los gobernantes llegarían al poder, los gobernantes elegidos llegarían al poder, ¿no? y harían lo que quieran, ¿no? Pero claro que algunos han hecho, le han sacado la vuelta a las normas jurídicas que nos rigen. Por eso que se ha dado con fuerza los actos de corrupción de parte de los grupos de poder, ¿no? Entonces, se encuentra regulado, pero algunos le sacan pues la vuelta, ¿no? Como por el caso, por ejemplo, que estamos viendo en las noticias del cambio de cada vez se cambia ministro porque
cometen un atropello contra las normas jurídicas. Por ejemplo, uno de los casos es que una persona de un congresista, por ejemplo, o de una persona que tiene cargos públicos dentro del Estado, no pueden, sus hermanos, sus familiares más cercanos, no pueden tener contrataciones con el Estado, ¿no? Y se ha dado el caso, pues, que muchos de los ministros han protegido a su familia y la familia ha participado en cosas del Estado, algo que no es, que está normado, que no debe de ser de esa manera. Los principios básicos para la construcción del Estado de Derecho. El principio de constitucionalidad, ¿no? Nosotros también estamos regidos bajo la Constitución, norma básica y fundamental del orden político jurídico, ¿no? La Constitución. El principio de legalidad, que determina la sujeción del Estado y los particulares a la Constitución y a las leyes. Todo lo que está normado en la Constitución es legal. El principio de jerarquía normativa, que determina la visión piramidal del ordenamiento jurídico, ¿no? Existe una jerarquía en las normas. Las resoluciones ministeriales tienen más peso, pues, que las resoluciones que se dan a nivel de, por ejemplo, municipales, ¿no? O sea, son de mayor jerarquía. El principio de publicidad de las normas, que determina y garantiza el conocimiento general del contenido, ¿no? Para eso todas las normas que se dictan salen en el diario El Peruano, ¿no? Que es el diario por el cual se da conocimiento general sobre las disposiciones legales que en esos momentos están saliendo, ¿no? Una norma a veces se anula y sale otra norma. Constantemente se va cambiando de acuerdo a la situación que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, entonces, el principio de irretroactividad de las normas, ¿no? Que determina la vigencia de las disposiciones legales y opera hacia el futuro. O sea, no pueden volver hacia atrás esas normas, ¿no? Cuando son cambiadas. Por ejemplo, hay leyes para nosotros los maestros que son leyes de la jubilación, por ejemplo, ¿no? Antiguamente existió la ley 2530 que regía a los maestros, luego se dio la otra ley, la 29990, entonces son leyes que no pueden retroceder, son irretroactivas, ¿no? El principio de seguridad jurídica, que determina el respeto a los preceptos legales vigentes al momento de la celebración de los contratos o expediciones de resoluciones administrativas o judiciales. La seguridad jurídica, cuando celebramos los contratos, ¿no? Que nos rigen en esos momentos. El principio de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los órganos del poder del Estado, que determina la garantía de los derechos de los ciudadanos administrados y la facultad de recurrir a los órganos de administración de justicia a efectos de corregir los actos de administración que infringen la ley y afectan derechos fundamentales.
Las características del Estado de Derecho, la sujeción de los gobernantes y gobernados al imperio del ordenamiento jurídico, ¿no? Están sujetos los gobernantes al ordenamiento jurídico. La distribución de las funciones, la asignación de responsabilidades entre los titulares de los órganos de poder. Existencia de un conjunto básico de derechos de los ciudadanos, ¿no? De carácter civil, político, social, económico y cultural, de garantías jurídicas para el pleno goce y restablecimiento de un disfrute por parte de los gobernados, ¿no? Todo esto se da en un Estado de Derecho, como el Estado de Derecho de nuestro régimen democrático. Los planos de una democracia, el plano conceptual. La democracia es percibida en una forma de entender y vivenciar la existencia y la coexistencia de la persona, ¿no? Coexistencia porque vivimos en grupos, ¿no? Vivimos en democracia formando sociedades. Dicha concepción implica reivindicar la dignidad de la persona y el carácter instrumental del Estado y la sociedad en pro de la realización genuinamente humana. Vivencias de existencia y coexistencia, ¿no? Eso es uno de los planos de la democracia, o sea, que es inherente a la raza humana. También existe un plano institucional. La democracia es percibida como una técnica de organización del poder en sentido general. Así se establecen una pluralidad de instituciones y prácticas de diverso orden político, jurídico, social, económico y cultural. Planos institucionales. Un plano programático. La democracia es percibida como el diseño y ejecución de un conjunto de lineamientos de políticas que permiten el goce efectivo de los valores y fines democráticos, ¿no? En tres planos. Plano conceptual, al cual tenemos derecho todas las personas. Un plano institucional es la organización de nuestro Estado. Y el plano programático es la ejecución de las normas de la organización de nuestra democracia. Mediante la institucionalización se fortalece una pluralidad de ideas, fuerzas a ver, ¿no? La consecución de la justicia social, la formación de una sociedad con igualdad de oportunidades, en donde a través de un fomento e impulso estatal, jóvenes, se me está terminando el tiempo, vamos a continuar el día de mañana. Gracias por su participación, Alzamora, Belén, Chinchay. Hasta luego, a mí, hasta mañana. Ya, hasta mañana. Vamos, sí. Por favor, ve el programa que está muy bueno. Ya, voy a verlo. Jueves dices, ¿no? Jueves a las 6. O en YouTube también están subiendo los capítulos. Ah, ya. Ya, Alzamora, a ver, voy a ver si me doy un tiempito. Bueno, han estado Alzamora, Belén, Chamaya, Chinchay, Heredia,